muchas causas y una de las cuestiones que pasa inadvertida por ahí desde acá, desde Capital Federal, es el tema de los feudos provinciales. Sí. ¿No? ¿Qué implica para la justicia investigar, ir contra el poder en esos feudos? En países como el nuestro, que tiene un Estado grande en tamaño, pero débil en cuanto a la protección de del trabajo de un fiscal o de un juez, lamentablemente, es muy común que las personas que les toca investigar un hecho de corrupción, si hacen su trabajo de manera leal con la Constitución, en algún momento tengan problemas. Problemas porque hay sectores del Estado que están cooptados por intereses políticos, económicos, que después hacen lo que se conoce en tribunales como disciplinamiento. Yo, el caso de la colega, quien no conozco personalmente, pero leí la nota de paso hoy en La Nación, y además le había escuchado una nota muy linda que le hizo Carlos Pañi, porque explicó al estilo Pañi el mapa de relaciones, que es lo que la fiscal afectó y que en definitiva se vuelve en su contra. Me parece que es algo muy preocupante, que no hay que ceñirlo solamente a una cuestión provincial. Eso puede pasar en cualquier parte de la Argentina, porque es natural que al poder le molesta que lo investiguen. Por eso los Estados-nación toman protecciones, no las personas, sino las instituciones. Y hay espacios que tienen que proteger el trabajo de un fiscal. Y nuestro Estado tiene las paredes agujereadas. Y por esos agujeros se cuelan intereses particulares, y a algunas personas les cuesta el cargo, a otras les cuesta un disciplinamiento que los vuelve mansos corderos, y a otros directamente los paraliza. Pero es muy preocupante que pase eso, y sería muy malo para todos los fiscales, no solamente para una fiscal provincial de Entre Ríos, sino para todo el Ministerio Público de todo el país, que una fiscal entrerriana sufra las consecuencias que parece que puede sufrir simplemente por cumplir con su trabajo. Y ese es un incentivo que la política tiene que tomar en cuenta, porque digamos, hay un incentivo malo, pero un incentivo al fin, que hay un lenguaje no escrito en tribunales que dice que si te metes con el poder te va mal. Y a muchas personas les ha ido mal por eso. Y eso es muy malo, pero muy, muy malo hacia adentro, no solo hacia la respuesta de la sociedad, sino hacia adentro de los tribunales. Es realmente agotador a veces lidiar con esas cosas. Federico, cuando uno ve lo que pasa hoy por hoy con tanta agresión, ¿no? Desde el lado de quienes trabajamos en el periodismo, estás expuesto. Pero desde el lado del periodismo también tenés la posibilidad de tener una voz, claro, y una cámara, o tener la posibilidad de una pluma para escribir. Cuando hablamos de la soledad del poder, ¿no? Uno ve por estos días muchos fiscales, como es tu caso, que cuando investigan a fondo, de golpe la culpa la tiene el fiscal. Es tremendo. ¿Y cómo se defiende esa soledad del poder desde alguien que está con bajo perfil? No, es con angustia, es apretando los dientes, es con mucha soledad, y en mi caso, las veces que me pasó, es por tener equipos de trabajo que son muy buenos, son muy sólidos, y además son buenos humanamente, y confían mucho en ese trabajo. Pero nos debemos, los argentinos, crear instituciones que protejan no a la persona, sino al trabajo. Insisto con esto, hay una iniciativa interesante de los jueces federales, que a veces son tan criticados, incluso por mí, de esta semana ir a Rosario, por ejemplo, que es un lugar caliente para trabajar, es un lugar complicado para trabajar todo lo que tiene que ver con narcotráfico, y es interesante que tenga una presencia física para reunirse en ese lugar, para discutir políticas públicas, porque es lo que hace falta, digamos, ¿no? Es crear con la ley, hay que defenderse con la ley, crear espacios legales, institucionales, que protejan el trabajo, y es lo que hay que hacer con casos como el de la fiscal de Entre Ríos. Estás hablando de la idea de una Corte Suprema que se traslada, no sé si es por primera vez o sí, por lo menos no había, yo no encontré precedentes. Es muy interesante eso de acercarse al territorio, incluso no estar tan cerca a veces solamente el fiscal del juez, sino que el empleado judicial reciba el mensaje de pertenencia a la institución, digamos, que hay una institución que protege, que confía en el trabajo, que por ahí van a hablar de cosas que no son mediáticas o que no trascienden a los medios, pero que son interesantes, porque es como estar en una redacción y explicarle a las personas, a la gran cantidad de personas que no se conocen, que los lectores no conocemos, pero que hacen posible un diario, que este programa salga al aire. Es muy interesante ese ejercicio, y de eso se trata, profundizar la democracia, la república. Es por ahí en que se puede proteger el trabajo judicial que nos debemos, ¿no? Porque tenemos una justicia con muchos problemas, tenemos un sistema judicial que muchas veces consagra impunidad, pero hay que fortalecerlo de ese modo, empezando desde abajo y protegiendo el trabajo de personas como la fiscal Goncalves. Cuando hablamos de lo que pasa hoy por hoy en Rosario, son noticias todo el tiempo del tema del narcotráfico, de bandas, siempre destacamos el trabajo de Germán de los Santos, que es un periodista que investiga ahí en territorio, pero en paralelo uno ve que las noticias
como que te vas acostumbrando, ¿no? Te vas acostumbrando, mataron a tal, un sicario. Esto que parece de ficción y lamentablemente es realidad. ¿Cómo se atraviesa el narcotráfico desde la perspectiva de la justicia? Y es muy difícil porque la justicia parece, digamos, tiene que trabajar siempre con fuerzas de seguridad. Y lo que habita la relación entre la justicia y la fuerza de seguridad generalmente es la desconfianza. Y lo que se trata es de construir equipos ahí. Entonces, el trabajo está repartido en compartimentos estancos, no siempre está el mismo interés, falta articulación para crear lazos de confianza entre la justicia y la fuerza de seguridad y una decisión política del Estado en su conjunto de encarar ese mal. Por ejemplo, el narcotráfico, la justicia se limita a secuestrar drogas, a identificar narcotraficantes, pero hay que trabajar también en los circuitos de financiamiento, dónde va ese dinero negro, quién se encarga de lavar ese dinero, a qué mano llega, y una economía del narcotráfico que muchas veces suple funciones que debería cumplir el Estado. Digamos, hay una cuestión que es angustiante, es horrible contarla, pero que nosotros lo vemos en el trabajo, que muchas veces cuando el Estado no llega con una ambulancia, llega el narco. Cuando no hay posibilidades de comprar un medicamento para un niño, lo compra el narco. Y se empiezan a generar lazos sociales muy fuertes y se reemplaza la lealtad al Estado y a la Constitución por la lealtad al narco, que por ahí es el que soluciona la vida. Y eso se soluciona con más república, con más democracia y por ahí no discutiendo tantas cosas que hacen demasiado ruido en la vida pública y que en realidad no terminan solucionando los problemas de la gente. Hay que crear trabajo, hay que imaginarse nuevas formas de llegar y no muchas veces condenar a las personas a que tengan que trabajar como profesión de pobre. Tenés que ser pobre para conseguir un subsidio, tenés que ser pobre para conseguir un subsidio condicionado, limpiar una plaza, digamos, y eso me parece que son todas situaciones que por ahí, si logran, aunque a veces logran paliar situaciones materiales, terminan destruyendo las almas y lo que hacen es crear una situación en la que se vuelve permeable el peso de los pobres informales, como el narcotráfico. Pues es una cuestión que debería preocupar no solo a la provincia de Santa Fe, sino el Estado en su conjunto. Federico, hablando de eso, hay otra cuestión de la que se habla poco, que es las condiciones, ¿no?, en las que se trabaja en la justicia. Siempre hablamos, sobre todo cuando nos toca el enfoque económico de un país con déficit, con más gastos que ingresos, pero cuando mirás, por ejemplo, el sector judicial, hay una tecnificación demasiado baja, tecnología que no se aplica, hay mucho papel, hay una idea de burocracia, hay expedientes que se frenan, hay casos de corrupción que pasan 15, 10 años. Una locura. Bueno, ¿por qué? ¿Es funcional a quién? Bueno, en principio me parece que yo diría dos cosas. En cuanto al presupuesto, no creo que sea un problema de presupuesto, sí de asignación de recursos. Hay una irracionalidad en la asignación de los recursos en el Poder Judicial. Sobre todo, un solo ejemplo, a partir de la pandemia murió el expediente como lo conocíamos nosotros, con papeles. La carpeta judicial llena de sellos, de hojas, eso murió. Eso de facto y en un lapso de 2 o 3 meses se informatizó lo que no se podía haber informatizado en 30 años. Digamos, una transformación cultural muy interesante ahí. Ahora lo que hay que hacer ahí es pensar cómo hacer con la cantidad de recursos humanos que teníamos y un montón de cosas que había para cumplir un trabajo que no existe más, cómo ponerlo al servicio de la sociedad. Eso por un lado. Hay que pensar, hay que diagramar de nuevo todo el esquema. Hace falta sentarse con mucha franqueza y solucionarlo. Y después lo de la ineficacia de la justicia, ahí, digamos, yo tuve hace un par de años, hablé con vos en este programa presentando mi República de la Impunidad. Y mi humilde tesis en ese momento, parece que se ratifica todo el tiempo, es que la justicia asigna la cuota de impunidad que necesita la Argentina, el formato del pueblo argentino para reproducirse. Eso es trágico. Por eso los hechos, las investigaciones duran 15 años, 20 años, 25 años y nunca hay una respuesta. Pero eso se retroalimenta en el tiempo, eso se va perfeccionando y lo que hace la justicia ahora tiene el mismo problema que tienen muchas otras partes de la política, un divorcio casi absoluto con la vida de la sociedad. Discutimos cosas que no le pueden interesar nunca al hombre de a pie, porque los contratos cuando no se respetan, la justicia no restaura esa situación, porque los juicios laborales no se solucionan, porque un empresario quiere invertir $2 millones y tiene que fijar jurisdicción en Nueva York porque no confía en la justicia nuestra. Digamos, el día que entendamos que la justicia es un eslabón fundamental para tener una estrategia de desarrollo y para terminar con la pobreza y con el narcotráfico, yo creo que vamos a lograr reconciliar dos palabritas que están divorciadas, que es la justicia con la ley.
Hoy nos cansamos de hablar de egos en la política, ¿no? Sobre candidaturas 2023, que sí, que no, seas macrista, sí, kirchnerista, mileísta, o como sea, o expertista. Después vamos a hablar con José Luis Espert, que está aquí en nuestros estudios. Pero cuando hablamos de política y justicia, te quiero mostrar lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner y analizar un poco el todo. Mirá. El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20, y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? Tapitas de diario, bueno, no te voy a meter en la parte quali de su discurso, pero sí en la cuestión de fondo. ¿Qué pasa hoy en la justicia? La justicia tiene una oportunidad, los argentinos, que no tuvimos nunca, porque nos enganchamos con la sentencia de la Corte, con el Consejo de la Magistratura, 3, 20, 50, 100. Lo concreto y lo real es que nuestra Corte Suprema dictó una sentencia. Las sentencias de la Corte hay que respetarlas. Muchas veces nos gustan, muchas veces no nos gustan, pero hay que respetarlas. Y la Corte lo que dijo es que hay que hacer un nuevo consejo. Mientras no se haga ese consejo, rige una ley hasta que los legisladores se pongan de acuerdo. Ahora, ¿qué significa hacer un consejo? Significa intervenir en la sala de máquinas del sistema judicial. Significa que muchas de las cosas que nos molestan, que con vos, que siempre me invitás gentilmente, podemos conversar, podemos empezar a solucionar esas cosas. No importa cuántos miembros va a tener el Consejo, lo que importa es que de verdad diseñe un esquema institucional que termine con los vicios que permiten que las causas duren 20 años, que permiten que los jueces algunos hagan política, que permiten que algunos jueces trabajen y que otros no, que permiten que haya una irracionalidad en la asignación de los recursos en el Poder Judicial. Digamos, yo creo que ningún presidente, ningún gobierno desde la restauración de la democracia hasta ahora tuvo la posibilidad de intervenir en la sala de máquinas del Poder Judicial como ahora. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué es que no se logra? No lo sé, porque es como que nuestra vida pública quedó empantanada en si la Corte dictó un buen fallo o un mal fallo, si el Consejo tiene que ser 3, 15 o 20. Y la verdad que el desafío que plantea la Corte, que es un desafío que uno puede discutir, pero que yo lo planteo, es decir, señores legisladores, por favor, hagan una nueva ley del Consejo a la Magistratura que respete los parámetros que da la Constitución. La Constitución da 4 o 5 pautas y hay que hacer una ley que se ajuste a eso. Y ahí podríamos terminar con el amiguismo, podríamos terminar con que los jueces nadie evalúa cuánto tiempo tardan en resolver los casos, podríamos terminar con el nepotismo en la justicia, podríamos terminar con un montón de cosas que nos molestan y que parecían imposibles hasta hace 6 meses y que ahora hay una sentencia que abrió esa posibilidad, pero nos quedamos enganchados en estos criterios de a ver si 20, 50, 15, y podemos terminar con el corporativismo, por ejemplo. El Consejo de la Magistratura que la Corte, digamos, nulificó, preveía que solo los abogados pueden participar de elegir a los jueces. Un rasgo corporativo, porque por ejemplo nuestra Constitución, que es muy sabia y es de 1853, plantea que los jueces de la Corte los eligen los senadores. Y para ser senador no hace falta ser abogado. Sin embargo, para elegir jueces había que ser, que es un rango muy inferior, que es otra categoría de magistrados, había que cumplir con determinada pauta corporativa como ser abogado. Me parece que tenemos la oportunidad de verdad de hacer algo que sea francamente compatible con la Constitución. Y por lo que veo hasta ahora, lo que estamos viendo es esta discusión empantanada y trabada en si la Corte resolvió mal o resolvió bien. La Corte ya resolvió y ahí no hay vuelta atrás. Federico, hay 2 cuestiones que también reaparecen constantemente en nuestra bendita democracia, que cumple 40 años en el año 2023, que justo es el de otra elección también tan profunda. Por un lado tenés que, cuando se habla de candidaturas, hay quien dice, bueno, tanto Cristina como Macri están preocupados por sus propias causas, en el caso de Macri por la de los hijos en el correo, en el caso de Cristina por las que tienen abiertas de corrupción. Eran 8 causas elevadas a juicio oral cuando asumió Alberto Fernández, hoy quedan 4. Cuando ves ese mapa, ¿no? Ese mapa de candidaturas por justicia y desconfianza de los 2 espacios políticos principales, ¿no gana la impunidad en ese contexto? Siempre, siempre, porque además se polariza tanto la discusión que cualquier cosa que la justicia haga va a estar sospechada. Entonces ahí también hay cosas que puede hacer la justicia ahí, ¿no? Creo que la justicia puede ponerse los pantalones largos y decir, en cualquier caso, en cualquier dirigente político que son hechos complejos, primero, no pueden demorar tanto. Primero. Lo segundo, la justicia podría trabajar un poco más de frente a la sociedad, explicar un poco más, contar por qué Cristina se le cerraron estas causas que decís vos. Y la verdad que los ciudadanos no tienen información, porque los diarios lo publican, pero por ahí
las razones por las que los jueces llegan a esas decisiones son difíciles de escribir, de leer, están escritas muy mal, es un lenguaje francamente expulsivo. La justicia va trazando fronteras para alejarse de la gente. Yo creo que ahí lo que hay que hacer, hay que trabajar seriamente, con mucha luz pública, de manera clara, explicando y fundamentalmente, digamos, tratando de ser francos con las partes y con la sociedad. Y si no, lo que pasa es esto que señalás vos, las causas se prolongan, llegan las elecciones, aumentan las suspicacias, los jueces no resuelven porque temen que sus sentencias se usen como campaña electoral, los imputados quieren que eso se resuelva, se generan todo un mapa de situaciones muy complejas que lo que hacen es siempre incrementar la sensación de impunidad. Y la sensación de impunidad nos aleja de la ley. Alejarnos de la ley nos aleja de la democracia. Justo cuando el año que viene vamos a cumplir 40 años de recuperar la democracia. Federico, nos vemos una vez por año más o menos, pero sí, cada vez que te veo me da esperanza respecto a la justicia. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, placer. Vamos a saludar a Luis Juez. Ya está José Luis Experta aquí en nuestros estudios para hablar.